Bienvenido a la primera parte de la lección sobre funciones gráficas al trazar puntos. Ejemplo 1. Queremos graficar la función s igual 4, 2 toneladas. Entonces, nuestra función es que s resta 2 veces la entrada, de 4. Para graficar esta función trazando puntos, completaremos la tabla que se proporciona a continuación, donde t es la entrada y s es la salida. Entonces, queremos comenzar seleccionando entradas, encontrar las salidas correspondientes, luego escribir los pares ordenados y luego hacer estallar los puntos en el plano cartesiano, donde siempre encontramos las entradas a lo largo del eje horizontal y las salidas a lo largo del eje vertical. Para tratar de encontrar puntos en la gráfica de S a la izquierda y a la derecha, seleccionaremos valores positivos y negativos para la entrada T. Seleccionemos -2, -1, 0, 1 y 2. Ahora suponiendo que ambos ejes estén escalados por unos, siempre que las salidas donde los valores de la función no sean mayores que 8 o menores que 8 negativos, entonces los puntos dados por los pares ordenados con la entrada y la salida correspondiente aparecerá en el plano cartesiano proporcionado. Si obtenemos una salida mayor que 8 o menor que 8 negativos, entonces siempre podemos volver y cambiar la entrada para encontrar la salida. Cuando la entrada es -2, sustituiremos -2 por t en nuestra función aquí y aquí. Entonces, cuando la entrada es -2, la salida será s, que es igual a 4 menos 2. Simplificando, tenemos s igual 4-2 veces negativo 2 es igual a 4, entonces tendríamos s igual bien 4 menos negativo 4 es equivalente a 4 más 4. Y por lo tanto s igual 8. Entonces, cuando la entrada es -2, la salida es 8 y, por lo tanto, el par ordenado es. La siguiente entrada es -1, por lo que la salida correspondiente es s, donde s igual 4, 2. Entonces s igual 4. Ahora aquí vamos a tener -2 negativos, que es equivalente a +2. Entonces s igual 6. Entonces cuando la salida es -1, entonces cuando la entrada es -1, la salida es 6 y el par ordenado es. La siguiente entrada es 0. Entonces la salida correspondiente es s, que es 4, 2. Que es solo 4, 0, o 4. Entonces, cuando la entrada es 0, la salida es 4 y el par ordenado es. La siguiente entrada es 1, por lo que la salida será s. Que es igual a 4, 2. S igual 4, 2, S igual 2. Entonces, cuando la entrada es 1, la salida es 2, y el par ordenado es. La última entrada es 2, por lo que la salida correspondiente es s, que es 4, 2. Entonces s igual 4, 4. Entonces s igual 0. Entonces, cuando la entrada es 2, la salida es 0. Y el par ordenado es. Ahora tracemos los puntos dados por estos pares ordenados. Sin que se escalen los ejes, asumimos que están escalados por unos, pero si queremos, también podemos poner marcas y escalar los ejes. Avancemos y hagamos eso. Y si es útil, ya que las entradas están a lo largo del eje horizontal, y la variable de entrada es t, podemos etiquetar el eje horizontal t, y debido a que la salida está a lo largo del eje vertical, podemos etiquetar el eje vertical s. Ahora el primer par ordenado es. Entonces, debido a que la entrada es -2 y la salida es positiva 8, comenzamos ubicando -2 en el eje horizontal aquí, donde la entrada es -2, y como la salida es 8, subimos 8 unidades hasta aquí, donde la salida es 8. Entonces, en este punto, la entrada es -2 y la salida es 8. El siguiente par ordenado es, por lo que la entrada es -1, que estaría aquí, y la salida es 6, por lo que subimos 6 unidades hasta donde la salida es 6. El siguiente par ordenado es, por lo que la entrada es 0 aquí en el origen, pero debido a que la salida es 4, subimos 4 unidades donde la salida es 4. El siguiente par ordenado es, así que vamos a la derecha una unidad a donde la entrada es 1,
2 unidades arriba donde la salida es 2, y luego tenemos el par ordenado. Así que vamos a 2 en el eje horizontal, donde la entrada es 2, porque la salida es 0, no nos movemos hacia arriba o hacia abajo, nos quedamos aquí en el eje horizontal, donde la salida es 0. Observe en este punto, si vamos al eje vertical, la salida sería 0. Entonces la gráfica de S pasa por estos 5 puntos. Y debido a que el gráfico está alineado, podemos decir que S es una función lineal. Observe cómo, debido a que la línea interseca el eje vertical en 4 positivo, podemos decir que la intersección vertical es el punto con coordenadas, y debido a que el gráfico intersecta el eje horizontal en este punto aquí, podemos decir que la intersección horizontal sería el punto con coordenadas. Y sigamos adelante y etiquetemos esos. Estos son 2 puntos clave para el gráfico de una función lineal. Antes de irnos, revisemos nuestro trabajo en la calculadora gráfica. Primero ingresaremos nuestra función, S, pero en realidad ingresaremos una función de X. Entonces presionaremos igual, borraremos todas las funciones antiguas, y vamos a ingresar 4, 2x, no 4, 2 toneladas entonces 4, 2x. Y ahora veamos nuestra tabla de valores. Sin embargo, primero revisemos nuestro conjunto de tablas presionando la segunda ventana, y observemos cómo la tabla comenzará en -2, como lo hace la nuestra. El cambio en la tabla es por unos, que es como cambia nuestra tabla. Las entradas aumentan en 1, y queremos asegurarnos de que la opción independiente esté en automático, que es. Si no estaba resaltado, resaltaríamos automáticamente y luego presionaríamos Enter. Ahora, si presionamos el segundo gráfico, podemos verificar la tabla en la calculadora con la tabla que creamos usando las entradas y salidas. Y observe cómo coinciden las tablas, verificando que nuestro trabajo sea correcto. Ahora veamos también el gráfico de nuestra función. Para asegurarse de que la calculadora esté configurada en la ventana estándar, que es de -10 a 10 positivo, en los ejes horizontal y vertical, podemos presionar SOM Z estándar, y establecerá los ejes a -10 en positivo 10, escalados por unos. Nuevamente tanto horizontal como verticalmente, y también graficar nuestra función. Y esto verifica que nuestro gráfico sea correcto. En la calculadora gráfica, observe cómo la pantalla es más ancha que alta, y es por eso que el gráfico está un poco distorsionado, mientras que nuestro plano cartesiano es perfectamente cuadrado. Si queremos cuadrar el plano cartesiano en la calculadora gráfica, podemos presionar SOM 5 para z cuadrado. ¿Te das cuenta de cómo ahora la línea está inclinada más como la línea que graficamos a mano? Espero que hayas encontrado esto útil.